que estamos más que agradecidos, que tú has sido para nosotros la roca grande e inmensa en la que podemos confiar. Tú eres santo, poderoso y puro y nos ama, y tu obra se perfecciona en aquellos que caminan, Señor, contigo. Gracias por habernos llamado, escogidos, para que tu nombre estuviese en nuestro corazón, en nuestras mentes, para mostrar, Señor, tu misericordia y tu gracia a la creación en tus hijos. Te ruego, Padre, que esta palabra llegue a lo profundo del corazón, que no sea estorbada ni robada, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Que hoy aprendamos sabiduría, que hoy aprendamos, Señor, estrategia del reino, que hoy aprendamos, Señor, a conocer tu voluntad cada día más perfecta y agradable en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy voy a hablar sobre una palabra de la cual es importante que usted y yo conozcamos bien. Una palabra que cuando la escuchamos nos causa inquietud y escalofríos en muchos momentos, que nos hace abrir los ojos. Bueno, algunos, otros se quedan dormidos. Y es la tentación. Hoy voy a hablar sobre estar firmes para enfrentar la tentación. Firmes para enfrentar la tentación. Y me remito al Padre Nuestro, donde nuestro Señor Jesucristo, enseñando a los apóstoles y a sus discípulos, les decía: oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Eso es Mateo capítulo 6, versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, este versículo no significa que Dios nos va a meter en tentación, porque Santiago claramente nos habla que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Aquí el término "y no nos metas en tentación" es el hecho de que la persona está clamándole a Dios que no sea una tentación donde su fruto sea quedar en las manos del mal, si leemos el contexto. No permitas esa tentación que quedemos en las manos del maligno. Ahora, la palabra tentación significa, es una palabra neutra, significa probar o tentar, es decir, es neutra en varios sentidos. Por ejemplo, si usted lee 1909 de la versión que usted maneja en este momento, que es 1960, usted observará que en algunos momentos va a ser probar en esa versión, y en la nuestra dirá, por ejemplo, tentar. Es el contexto el que nosotros debemos aprender a leer. Esa palabra es periasmos, que significa entonces ello, probar o tentar. Queridos hermanos, Dios permite el ser probados y el ser tentados. La prueba de Dios es para fortalecernos. La tentación es para buscar la caída. Dios, si es un Dios santo, no va a promover en usted, hermano,
el pecado porque Él promueve es la santidad en cada uno de nosotros. Pero Dios prueba para conocer la autenticidad de nuestra fe, la autenticidad de lo que hay en nuestros corazones. No nos dejes o no nos metas en tentación. Significa, Señor, por favor, no me dejes sucumbir al pecado. No me entregues, Señor, en completas manos en favor del enemigo. Ayúdanos, Padre, a poder ver el mal en el cual caeríamos si nosotros cedemos a la tentación. Es una expresión de un hombre que no quiere estar cerca del peligro del pecado. Por ello, nuestro Señor Jesucristo nos invita, oren, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, la tentación, hermanos, debemos nosotros conocerla. Sabemos que la palabra nos dice, estad firmes. Someteos al Señor, estar firmes para que podamos resistir al diablo, para que el diablo pueda huir de nosotros. Pero usted y yo no podemos estar firmes si no entendemos ciertos aspectos. Si usted y yo no sabemos qué es estar firmes. La pregunta transicional en la cual voy a relatar 5 puntos en esta mañana es ¿cuándo entendemos que estamos firmes? Y el primer punto sería cuando entendemos que tenemos un enemigo peligroso. Queridos hermanos, la tentación tiene 2 fuentes. El corazón de nosotros por nuestra propia pasión y concupiscencia, pero también está en Satanás. Y aquí yo me quiero enfocar más en toda la predicación de esta mañana. Usted tiene que saber que tiene un enemigo que es peligroso. No un enemigo para uno ponerse a jugar, para ponerse uno a decirte piso con la chancleta, ni nada de esas cosas. No. Es un enemigo que es peligroso. Satanás, queridos hermanos, perdió la santidad, pero no su capacidad. Él perdió la capacidad de estar, digamos, de ser santo, de la santidad. En él habita la maldad. ¿Y por qué es peligroso este enemigo? Porque la palabra misma nos dice que tiene una ira contra los hijos de Dios. Cópienlo, por favor, voy a usar mucho versículo, voy a demorarme un poco en darle cada cita, pero por cuestión de tiempo voy a ir a ella lo más rápido. Apocalipsis 12:12 dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué dice que se alegra? Por aquellos que han vencido en la sangre del Cordero. Pero ese versículo se parte y dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Hay una expresión, el cual dice: ¡ay! ¡Ay de la tierra y ay del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás es peligroso, porque él ha venido con ira sabiendo que su tiempo ya está determinado y cada día que pasa es un día menos para él. Por lo cual el mismo Pedro nos dice que él es diligente. No solamente tiene ira, no es alguien no solamente que se mueve en los cielos, en los aires, sino que también es diligente porque anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién echar colmillo.
Un enemigo que es poderoso, hermanos. Por algo, el título que tiene, príncipe de este mundo, y en Lucas se registra como el hombre fuerte. Y aquí en Apocalipsis 3:4 nos dice que también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y esto nos da el entendimiento de esa tercera parte de ángeles que fueron por él engañados, atraídos. En ese sentido, queridos hermanos, usted y yo debemos ser entonces vigilantes, porque hay un enemigo que anda suelto y es peligroso. Atrevido podríamos también ponerle. Porque el mismo Mateo capítulo 4, la palabra nos dice que el Señor Jesucristo, una vez cuando Él ya cumplió el ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, eso es el capítulo 4 de Mateo, para ser tentado por el diablo. Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y si tienta al Hijo de Dios, déjeme decirle, querido hermano, pues, ¿cómo no abarreciar contra nosotros? Dios lo permitió. ¿En qué sentido? Para afirmar a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, en su obediencia, porque la palabra dice que después de 40 días el Señor tenía hambre, y ahí llega entonces el enemigo a atacarme. Yo soy firme para enfrentar la tentación cuando sé que hay un enemigo detrás de esto que es poderoso. Cuando usted ve a su enemigo pequeño, mucho lo quiere hacer así, que tú no te des cuenta de que ese enemigo es poderoso, sino pasa desapercibido, porque tú más fácil abres las puertas y cuando te das cuenta te ha traído la destrucción sobre tu vida y sobre tu hogar. Si quieres estar firme, hermanos, para resistir la tentación, debo entender, Satanás es un enemigo peligroso. Segundo, ¿cuándo estoy firme? Cuando entiendo cómo nos tienta Satanás. Satanás le dice al Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo, en la tentación, versículo 9, todo esto te daré. Todo esto te daré. Y el enemigo te dice a ti, todo esto te doy. Todo esto te daré, todo esto te entregaré. Y Satanás trabaja con nosotros a través de un gran portafolio. Es como esos vendedores que a veces uno ve en la televisión, que lleva un maletín y le saca uno una cosa, usted dice no, entonces le saca otra, y así. Satanás tiene un buen portafolio de tentación. Uno de esos es a través de los pensamientos. La misma palabra dice en Juan capítulo 13, versículo 2, que Satanás puso en el corazón de Judas la traición hacia nuestro Señor Jesucristo. La palabra misma dice que Judas abrió su vida, abrió su corazón, y Satanás puso ese pensamiento en él, se lo arraigó en el corazón. Satanás ataca nuestras mentes, como ese espíritu ataca nuestro espíritu, y usted va a pensar que esos pensamientos vienen de usted. En Hechos capítulo 5, versículo 3, nos muestra también cómo Satanás atacó a Ananías y a Zafira.
El mismo Pedro dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Al mismo Pedro no lo inunda colocándole que le exprese al Señor el sentido de que el Señor no fuese a Jerusalén, que no viviese la cruz, en el cual el Señor le dijo, Satanás, no le dijo Pedro, le dijo, Satanás, porque tienes la mira en los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces mucho pensamiento va a venir a su vida que no es un pensamiento suyo, sino que usted está siendo bombardeado. Está tirando Satanás dardos de fuego para que queden pegados en usted. Usted está tranquilo y vienen pensamientos que no son. Usted dirá, pero ¿cómo? Usted tiene que ser, vean hermano, tener discernimiento. ¿Cómo que yo estoy viendo un cactus y se me viene a la imagen algo que sabemos que no es de Dios? Eso no es de uno. Usted tiene que decir, Señor, yo soy un hijo de Dios. Cuando vienen los ataques, hermanos, sobre este siervo, de una vez yo me digo, hermano, yo soy un hijo de Dios. Y no le damos lugar a eso. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo he sido llamado a santidad, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y me repito, yo soy un hijo de Dios. Nada de ponerme a negociar. Yo soy un hijo de Dios. De Satanás te va a llenar de pensamientos, te va a abrumar y vas a estar tú así englobado. Su cabeza se engloba de pensamientos contrarios. Y usted piensa que son sus propios pensamientos. No, usted está siendo basurero del pensamiento de Satanás sobre su vida. Como tienta también Satanás a través de la codicia, hermanos. Todo esto te daré. Tú y yo sabemos que el amor al dinero es fuente para todos los males. La codicia. Acán no codició vi esos vestidos y el lingote de oro y no trajo destrucción a su casa. David no codició a Betsabé. No le puso también a Eva la fruta y la vio codiciable. Satanás va a ponerte a ti codicia. Cosas que no necesitas. O cosas en la cual de pronto Dios quiere bendecirte, pero tú lo vas a querer hacer a tu manera. La codicia es una fuente en donde Satanás nos tienta. Poder. No sé a quién se lo leí esta frase, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. No sé si fue a Thomas Watson, no sé si fue a él, no me acuerdo a quién se lo leí. Y podemos verlo. ¿Qué está pasando con las naciones de este mundo? Sacó ese amor al poder, corrompe. La palabra dice que Satanás se levantó contra Israel. Estoy leyendo literalmente. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y él se levantó. Quiero saber cuántos números tenemos. Y de 1 millón y algo de hombres de espada. Él quería contar su fortaleza de ejército. Él quería ver en cuánto había llegado su poder. Y eso les agradó a Dios. Y Dios le dijo, bueno, escoge entre las 3 cosas que voy a decirle en cuál va a ser su castigo. Le colocó
Entonces, guerra, perder con los enemigos o 3 días donde la mano del Señor fuera contra él. Porque él quería saber cuál poderoso, cómo domino, cómo yo tengo el control, cómo he crecido, he subido a los cielos, haré allí mi altar. ¿No dijo lo mismo Satanás? Oh, cómo has caído, lucero, dice la palabra. El poder corrompe tremendamente, hermanos. Dios nos libre. ¿Y qué sucedió? Esta mañana, cuando leía la palabra y oraba en el momento de la ofrenda, recordaba que Dios le permitió a David ver el ángel que tenía la espada desenvainada. La palabra dice que el ángel iba a destruir a Jerusalén. David lo pudo ver que estaba pendiendo entre el suelo y el cielo. Y él se arrodilló. Junto con los ancianos dijo a David, mátame a mí. Yo fui el que hice ese pecado y no al pueblo. Y mata a mi familia. Pero no a ellos que son inocentes. Y Dios le dijo, traiga y haz altar en el monte, se me olvida, de Ofra, no me acuerdo. Pero Dios allí para el castigo. Y todo comenzó ¿por qué? Porque Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel y murieron más de 70,000 personas. Esta sí que está, pero de moda. En ese portafolio tiene Satanás el mal uso de la palabra, la doctrina de la carne. Y él se levanta para poner en las personas velo y crean a la mentira. El mismo iglesia de Tiatira, el Señor le dice claramente a la iglesia, porque allí se encontraba Betsabé que ayudaba, que metía Betsabé. Perdón, yo lo voy a leer porque si me lo dictan me pierdo. Entonces eso está en Apocalipsis 2, versículo 20, Betsabé, 20, versículo 20. Entonces Betsabé era una mujer, por favor ya. Sí, ya lo leí, Jezabel. Ya ahí estaba esta mujer que era una profetisa y la cual le enseñaba a fornicar a la iglesia. Esta mujer hacía doctrina contraria, llevaba a la iglesia a comer de los ídolos, a estar en fornicación. Jezabel, por la corrección, nos representa esa mujer mala, esposa de Acán, que hizo construir, queridos hermanos, templos para la idolatría, que sacó corriendo a los profetas de Dios. Satanás es claro en poder mezclar la palabra. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otras cargas. Hermanos, estamos en unos movimientos qué cosa tan terribles. Donde el alma domina al espíritu, que la guerra, cosas que son tan rebuscadas dentro de la palabra de Dios, peligrosas, que se centran y se siembran en doctrinas contrarias. El mismo Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo lo siguiente. Él le dice así:
Perdón. Me toca aquí buscarlo porque no lo rayé. Él le dice así: si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Versículo 6 del capítulo 4. Escrito está. Satanás le recitó la Biblia. Satanás atentó contra nuestro Señor Jesucristo con la Biblia y le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le sacó un versículo fuera de contexto. El contexto es ¿cuál? La Biblia entera. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Por lo cual también le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero estamos, queridos hermanos, en unos momentos tan difíciles donde la doctrina está siendo tan grandemente socavada que es peligroso. Yo creo que si los hombres del primer siglo, del siglo XIV al XVI, vieran lo que está sucediendo ahora, se rasgarían sus ropas de lo que vemos. Hermano, haga un pacto con el Señor. Traiga tal cosa y Dios le multiplicará. Palabras fuera de contexto, donde la codicia, hermanos, se levanta. Pacte por sus hijos. Como si yo pudiera decirle al Señor: escoja a mi hijo para salvación. Y así está lleno el mundo entero, hermanos. En estos días me mostraban una predicación de un hombre por allá, no sé si en Miami, no sé, hermano, pero qué cosa tan horrible, tan carnal. No puede ser que sea así, pero a mí de una vez me trae dudas si hay santidad en ese liderazgo. En la forma como se comporta o como se mueve o como trata a las personas, uno fácilmente se puede dar si ahí hay santidad o no. Pero la gente corre por el show, porque las doctrinas de la carne pegan, doctrinas de demonios. Y no, hermano, discernimos. Tenemos el olfato espiritual dañado. ¿Qué nos hacían a nosotros nuestros padres para que nos tomáramos los remedios feos? Y hágale. Y usted con la nariz tapada no lo siente. Pero apenas toma aire, ¡buah! Pero en el momento en que usted tiene la nariz tapada, usted no siente. Y se vienen las mezclas y la gente no discierne. Eso tiene que revelarlo el Espíritu. Y el aprender, el andar de la mano, hermanos. Es que si no conocemos un Dios santo, para mí cualquier cosa va a ser agradable delante de Dios. No es así, queridos hermanos. Como tienta también Satanás gradualmente. Satanás es paciente, le pone la piolita. Me acuerdo una vez que llamé a Olma y le dije: venga, Olma, sírvame de modelo de esta ilustración. Y me acuerdo que traje un hilo y le puse un hilito en su brazo. Dije: rómpalo. Y ella, como la mujer increíble, ¡bah!, lo rompió. Después le puse 2 hilos. Lo rompió.
Pero después cuando ya le llevé a 7 hilos, ya no podía. Y entre más hilos, menos se puede. Sansón, ¿por qué cayó? Gradualmente. Este tiene problemas de falda. Le meto aquí una, le meto por aquí otra en sus ojos, le meto otra hasta que llegue la que lo doblega y ahí lo agarré. Y ahora que está al lado, no se duerma, hermanos. Dígale si no se duerma, que usted no está libre de ser tentado. ¿Cómo va a hacer frente si usted no se afirma? Haga el esfuerzo. Pellízquelo, si usted lo pellízquelo, no importa que grite, hermano. Aquí le seguimos haciendo liberación. Entonces la Biblia dice que cuando son tentados, son atraídos a sus propias concupiscencias y luego son seducidos. Y cuando ya son seducidos, entonces conciben el pecado y después del pecado viene la muerte. La muerte. Por eso que uno no puede jugar con el alacrán, hermano. A todos nos impactó la muerte del señor de los cocodrilos. Cuando él se le lanzó una mantarraya y pensó que podía dominarla y saca la mantarraya a la cola y ¡prum! Lo atravesó. Nosotros no podemos ponernos a jugar con Satanás. Y también Satanás nos tienta con los que menos esperamos. A veces son los más cercanos. Puede ser la doña, el doño. A Job, ¿no le dijo la mujer? Aún retienes tu integridad, maldice. Maldice. Párate en contra de Dios, párate en contra de ese evangelio. ¿Y no vamos a encontrar mucho en nuestra familia lo mismo? ¿Acaso es que usted no cree en Dios? Usted no es que cree en Dios. ¿Y por qué pasa esto? Son los mismos, hermanos. Dios va a utilizar el pecado del otro para hacernos, Satanás va a utilizar el pecado del otro para hacernos caer, hermanos. Usted tiene que estar vigilante. Personas que son ignorantes en el evangelio, Satanás los va a enviar. Incrédulos, las personas orgullosas. Entonces Satanás tiene un gran portafolio preparado. Y ve, este no me cayó por este. Yo le conozco a su debilidad. Poquito a poquito, de puñito en puñito, poquito, Satanás, lo voy preparando. Bueno, este round me lo ganó, pero en el otro vuelvo y le pego su golpecito, puñito a puñito, y cuando menos piense, trun crun, ¡guau! Al suelo, y vaya a ver si se puede levantar. Porque no pensamos que tenemos realmente una guerra contra potestades espirituales, sino lo vemos a nivel carnal. ¿Cómo vamos a estar firmes si nuestra mirada es, hermanos, como diría un mexicano, pura chuleta? Una mirada carnal y no espiritual. ¿Por qué? Cuando entendemos tú y yo que estamos firmes, queridos hermanos, cuando entendemos los tiempos de tentación. ¿Y cuáles son los tiempos de tentación? Cualquier momento. A mí me ha tocado batallar en sueños, hermanos. Y se supone que uno durmiendo debe estar tranquilo. Y eso que yo ni sueño. Por eso yo le digo a mi esposa, yo no soy todavía anciano de la iglesia porque son los ancianos que soñarán sueños. Yo estoy todavía pollo. Yo sí no sueño, pero
Bueno, alabado sea el Señor. Menos mal no fue un ángel acá, o sino, mejor dicho, caigo del susto. Se despertaron muchos. Cualquier momento Satanás lo va a utilizar para tentarnos. Pero quiero dejar algunos que son muy claros. Cuando usted está ocioso y no da fruto. Si usted no da fruto en el Evangelio, déjeme decir, usted está haciendo una muy buena presa para Satanás. ¿Cuándo dispara el cazador? Cuando la presa está ¿qué? Quieta, ¿cierto? ¡Pin! Ahí está usted. Si usted no da fruto, si usted no busca del Señor, si usted no viene a la oración, si usted no se mete en un discipulado, si usted no crece, hermano, pues está quietecito ahí para el dardito. Que es ocioso en el reino de los cielos, hermano, es muy buena presa. Mateo 13:25, el Señor dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Mientras estaban, ¿qué? Dormidos. Y hay muchos que, déjeme decirles, si son muy buenos roncadores espirituales. Ahí viene Satanás. Está como Delio y el otro amigo. Celio. Eso significa, amor, que me tienes que invitar a un Delio hoy. Creo que escuchó ella. Y esto es de espiritual. Para los que no saben, Delio es un restaurante muy bueno yendo hacia Pereira. Hermanos, el enemigo va a coger y va a meter cizaña. Va a dañar tu bendición. Va a dañar tu producto. Va a dañar lo que Dios te entregó que cuidas. ¿Y por qué? Porque estábamos roncados. Entonces Celio con el otro, ay, qué bueno para la mordedura de serpiente. ¿Qué? No sé. Bueno, ¿qué? ¿Por qué? Porque ahí viene una. Ni siquiera se paraban de la hamaca. Y mucho cristiano, hermano, ve que viene Satanás a su vida y no hace nada. Se relaja. Y lo va a morder. Lo va a morder. Satanás no viene a decirte como serpiente, tan linda, ay, cómo está de bella, ay, cómo te quiero. Satanás va a morderlo y a destruirlo. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Usted tendría en su casa una cascabel ahí suelta? Bueno, algunos tienen, pero yo digo, ¿habrá? ¿Ustedes tendrían? No. Entonces, ¿por qué le damos la apertura al diablo? Y cuando se habla de santidad, se molesta tan. Vean, hermanos. Y eso que no, al comienzo de nuestro ministerio fue un ministerio de liberación. Pero en unas, hermanos, se levantaban los techos. Esos demonios eran una cosa terrible. Me comentaba uno que fue liberado y me decía, hombre, oraban por mí, el techo se levantaba. Y nosotros, hermanos, le aprendemos al televisor y ella reggaetonea. Y dije, no, alabado sea el Señor el domingo. Y vengo, hermano, si Dios es santo, ¿por qué yo tengo la serpiente en mi casa? Si Dios es santo, ¿por qué yo tengo, hermanos, la pornografía en mi casa? Si Dios es santo, ¿por qué yo dejo que me controle tantas cosas?
La serpiente anda por ahí y es más astuta que todos los animales, hermanos. Cuando usted está en necesidad, ahí sí que la serpiente aparece. ¿Tiene usted hambre? Y se levanta, pues hagamos esto. Pero es que eso no es de Dios. Pero se va a dejar morir. ¿No le dijo al Señor cuando tenía hambre, convierte estas piedras en pan? Se fue la tentación que le mandó al Señor. ¿Y qué dijo a él? No solo de pan vivirá el hombre. El hombre vive por la palabra de Dios. El vientre por ese pan, pero la vida de un hombre depende de la palabra de Dios. Y cuando estamos en necesidad, Satanás sí que es bueno para suplirla. Usted termina una relación y está dolorida y ahí le llega Don Serpiento. Porque está de moda serpiente y la serpiente. Se le levanta Don Serpiento ahí y prum, prum, prum. Entonces, debemos ser cuidadosos. Cuando a veces hemos participado de una gran victoria, Satanás se levanta a ver cómo la roba a manos. El Señor había venido de estar 40 días y 40 noches en un ayuno en la presencia de Dios. Así como Moisés recibió la ley, Dios estaba en una intimidad con el Padre para recibir su direccionamiento total, para marcar lo nuevo que el Padre tenía para los hijos. ¿Y qué hizo Satanás? De una vez, ¡frum!, para allá. Satanás va a hacer eso con nosotros. A veces tú tienes una gran victoria. Sales contento. Aleluya. Fuerte. Y en la esquina, ¡frum!, el problema con la doña o el doño o como sea, lo parten de una. De una. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque usted lleva un tesoro y Satanás dice, este lleva un tesoro. Y un pirata persigue los tesoros. Cuando estamos en momentos de debilidad, seamos sensibles. Cuando estamos solos, es que me gusta vivir el evangelio en soledad, hermanos. El Señor y yo. Nadie le discute. Pero Dios nos hizo un cuerpo. Y Dios ha colocado autoridades sobre el cuerpo que nos bendicen, que tienen que dar cuentas a Dios sobre lo que ellos hacen. ¿Cómo cogió la serpiente a Eva? Sola. ¿Para qué? Para poder inyectar el veneno y nadie le diga ¡cuidado! Y cuando se despierta la cosa, esa persona está más envenenada. Vean, y eso sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Satanás va a buscar la soledad para que nadie le advierta a usted del pecado ni del engaño. Y aún atacará hasta los cristianos en el último momento de morir. ¿Cuánto nos lo lleva a blasfemar sobre Dios? Entonces, por eso debemos estar atentos, porque el momento es cualquiera. ¿Cómo debo estar entonces firme? Cuando reconozco que lo que más ataca a Satanás, o su ataque más recio, es a la fe. Es a la fe. La fuerza de Sansón estaba en su cabello. La fuerza de un cristiano está en Cristo. En Cristo.
Cuando Jesús, nuestro Señor, oró por Pedro, ¿qué dijo? Que no faltase, ¿cierto? Vuestra fe. No dijo, oro, Señor, por la virtud de la equidad de Pedro. Oro, Señor, que no le falte a Pedro, Señor, discernimiento en esto. Oro, no, ¿qué dijo? Oro, que no le falte la fe. Satanás va a atacar la fe. Por eso la palabra nos dice que tenemos un casco, un yelmo de la salvación, un escudo de la fe. El enemigo sabe que si esta persona tiene un escudo de la fe, podrá apagar los dardos de fuego del enemigo. Por eso, si yo le toco la fe, se va derecho a la flecha. Se entra derecho al dardo. La fe es primordial, queridos hermanos, y no podemos dejar que ella se mengüe. ¿Y cómo nosotros alimentamos la fe? La palabra, como nos enseña, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es esa la fe que nos lleva a nosotros a crecer, la palabra de Dios. Thomas Watson, un hombre que murió hace más de 400 años, creo, por ahí cerca. Él decía que usted y yo deberíamos ser como David cuando fue a la batalla, que en su bolso agregó 5 piedras. Y nosotros debemos tener en el bolso nuestro las piedras compuestas de la fe, de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a tener fe si no tenemos palabra? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener fe si no entendemos al Señor? Si no tenemos las promesas de Dios. Le voy a dar unas promesas, por favor, para que usted las copie, las guarde, para que usted las pegue en esos papelitos adhesivos ahí, mientras se cepilla y la puede leer, y se las aprenda, para que usted sepa que Dios trabaja en su vida. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué piedra tengo yo? La presencia del Espíritu Santo que me va a recordar la palabra de Dios. No es mi capacidad, sino ¿quién? La capacidad de Dios. ¿Y qué palabrotas son esas? ¿Qué palabras son esas? Uno de los engaños que Satanás hace en las personas atadas a demonios es que le dice, yo voy a matar al que está orando para que yo salga. Entonces la otra persona no suelta ni nada de eso por miedo. Pero es Dios quien nos libra. Dios es el que tiene la última palabra. Si la persona no entiende la voluntad de Dios, va a vivir en el engaño. Y solamente un engaño se derrumba si hay verdad de Dios. De resto, no puede salir adelante. Otra promesa hermosa, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo vas a tener victoria? Por medio del Señor Jesucristo. ¿Y quién la da? Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias doy a Dios que por medio de mi Señor Jesucristo me da la victoria. Y esa piedrota, hermano, qué peligro. Qué peligro. Otra. Hebreos, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra así. Perdón, de pronto me equivoqué. 2:18. Venga, corrijo acá. 2:18 dice así. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Qué belleza! Entonces usted está siendo tentado, dice, poderoso. Tengo a alguien poderoso que me socorre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Además, hasta el mismo Satanás. Otro tesoro. Pase la hojita. Hebreos 4:15 dice la palabra así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos está prometiendo todo esto. Otra piedra ahí. Otra piedra. Ninguna tentación que ha venido a nuestra vida no es no humana, hermanos. Sino que Dios nos da junto con la tentación la salida. Y Dios se va a encargar que haya salida. Por favor, repita conmigo. Aunque venga la tentación, Dios me promete que habrá salida. Hay salida, hermanos. Hay salida. Hay salida. Hay salida para cada uno de nosotros. Hermanos, sí, habría mucho más para poderles leer. Son muchos los versículos. Y el Dios de paz, dice la palabra, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aleluya. Romanos 16:20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Tenemos, hermanos, esta de segunda de Pedro 2:9, no puedo dejar de leérselas. Segunda de Pedro 2:9 dice así: sabe el Señor, conoce, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Señor sabe, hermanos. Dios mismo nos cuidará, Dios mismo nos guardará. Y termino con el último punto. Cuando estamos firmes para resistir la tentación, cuando entendemos por qué orar, no nos metas en tentación. Cuando usted y yo ya podemos suplicarle al Señor, Señor, cuídanos, porque sobre todo esto tu mano está. Guárdame, Señor, que sobre todo esto tú habitas. Dios permite, hermanos, que seamos probados y que seamos tentados para fortalecernos, para cuidarnos. Por eso debemos aferrarnos a las promesas, tener piedras en ese bolso. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Dios es fiel. Dios es fiel. Job dijo claramente, cuando Él me haya probado, saldré como oro. Cuando somos fieles a Dios, Dios va a obrar en su voluntad perfecta. En Pedro, queridos hermanos, dice algo tan hermoso esta mañana. Me deleitaba leyendo la palabra otra vez. Yo vuelvo y me encierro en la oficina y vuelvo y la miro y vuelvo y la vivencio y la predico. Antes de predicarla acá, yo voy hablando y digo, ¿qué tal cosa? Y el Señor, ¿por qué uno cuando vuelve a leer es tan diferente? Mire este tesoro, hermanos. Eso tan hermoso. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Para que, sometida a prueba, vuestra ¿qué? Fe. Ya sabemos por qué la fe, ¿no? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. Mire tan hermoso. El producto de esto. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto nos da mucho que pensar, mucho que cortar, mucho en qué imaginarnos. ¿Será que algún día el Señor nos va a tomar, nos va a decir, quiero hablar contigo? Entonces, sí, Señor, usted me dirá, pues, ¿cómo va a decirme que no? Claro, Señor. Recuerdo muy bien una prueba que tú tuviste tal día y vi cómo Satanás arreciaba contra ti. Pero tú te mantuviste fiel. Eso fue una alabanza. Eso fue gloria. Y eso fue honra para mi nombre. Qué belleza. O para la misma iglesia, hermanos, o para la misma familia, o para el mismo que está pasando por una tentación y usted dice, hermano, yo viví esto, pero mire, hermano, tal cosa, y usted lo superó en el poder de Dios. Esa persona va a decir, wow, gracias, hermano. Pensé que yo no podría. Y usted con autoridad va a orar por esa persona porque usted ha conocido con confianza que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Por eso, hermanos, debemos decirle, Señor, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Pero eso significa someternos a Dios para resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros. ¿Y qué es someterse a Dios? A su palabra. Si usted no es una persona sometida a la palabra de Dios, hay un peligro que ande con un amiguito de la mano que se viste como ángel de luz, pero no es ninguna luz. Peligroso. Someteos a la palabra. Someteos a Dios. Que tú y yo seamos como David, que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando viene el enemigo a meternos lo que no es, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. Padre, esto no es de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Porque si no somos firmes, terminamos como un Saúl que se fue a consultar a una bruja.
Si no somos hermanos firmes ante Dios y dependemos de Dios, seremos como el profeta, como el sacerdote Josué, que estaba Satanás al lado impidiendo que el ministerio se cumpliese en su vida. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestro Señor oró diciendo: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los guardes del mal. Del mal que vendrá sobre la tierra. El mal que Dios quiere que ninguno de sus hijos esté. Del mal donde el Señor quiere librarnos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Dios va a hacer juicio. Y Jesús dije: cuando oren, Señor, líbrame de ese gran mal. Y líbrame del gran maligno, del engañador, del que vendrá a poner lo que es de Satanás sobre la tierra y quitar lo que es Dios. Pero ¿cómo vamos a poder pedir no nos metas en la tentación si tú y yo, queridos hermanos, no reconocemos a Dios como el Padre soberano? ¿Cómo vamos a pedirle a Él que me libre de la tentación si yo no santifico su nombre en mi vida? ¿Cómo voy a pedirle a Él: guárdame de la tentación, si yo no anhelo su reino en medio de mi vida y en medio de mis semejantes? ¿Cómo voy a pedir: Señor, guárdame la tentación, si yo no amo hacer su voluntad? ¿Cómo yo voy a pedirle a Dios eso, hermanos, si no le reconozco? Si no realmente dependo de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí, hermanos, aquellos que no van a ser librados. Terrible, terrible, terrible. No sé si era los frijoles, la sugestión, una visión. Yo poco sueño, hermanos, poco sueño. Pero una vez pude ver un lago de fuego. Un gran lago de fuego. No podemos jugar con nuestras vidas. El que aportillar el muro le morderá la serpiente, dice la palabra. Sea sabio, hermano, no corra la tentación. Huye. Jóvenes, la palabra dice: las pasiones juveniles, huye. Que la camisa se le embombe. Y si tiene un saco, alguien diga: ay, Superman. No, es este cristiano que está huyendo. Porque Satanás va a hacer todo, va a construir todo para que usted no sirva a Dios, para que usted no ame a Dios, para que usted no busque de Dios.
Y muchos caen en esa tentación. Dejan a Dios a un lado y se ocupan de sus propias cosas. Cayeron en la tentación. Sus cosas no le van a justificar delante de Dios. Es Él la fuente. No nos metas en tentación. Hermanos, nos ayudará a estar firmes. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para orar. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Dile a tu hermano que está al lado. Dile, hermano, tú quieres estar firmes para vencer esas tentaciones. Dígale, no olvide que tu enemigo es peligroso. Satanás viene como el mal pastor a robar, matar y destruir. Dile, hermano, recuerda que Satanás tienta de muchas formas. Si no le da fruto esa, te lanzará por otro lado. Esté vigilante. Dile, hermano, cuídate en todo tiempo. En cualquier momento, Satanás te puede atacar. Cuidado de andar solo. Cuidado de los momentos de debilidad y de necesidad. Hermano, no deje de dar fruto, porque si te quedas quieto, te lanza la flecha. Hermano, dile, va a atacar tu fe. Llena tu bolsa con piedras de fe. Que tu alforja esté llena de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir todo lo que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor. Diré, hermano, y no dejes de orar, de pedir a Dios que te guarde de la tentación, y cuando estés pasando por momentos de prueba y tentación, en Cristo somos más que vencedores, porque junto con la tentación, Dios tiene mi salida. Dios tiene mi salida. Dios me ha prometido que tiene salida para que no caiga, para que me camine afirmado y para andar en la bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirme, Dios quiere levantarme, Dios quiere afirmarme, Dios quiere usarme, Dios quiere hacerme un hijo de Dios total y cabal, en el nombre de Jesús. Oh Señor, alabado sea tu nombre, y vamos a alabarle porque confiamos en